Bueno, vamos ingresando. La Bien, genial. Bueno, vamos muy bien rumbeados. Siempre hago esta pregunta. Es donde conoció a Olga Garaventa. Exactamente. Siempre hago esta pregunta porque, a ver, vamos a estar hablando de un personaje que debajo del escenario siempre fue una persona más que reservada, diríamos, hermética. No vamos a violar nada de esa identidad que él con tanto celo custodió, pero sí vamos a conocer un poquito más del hombre debajo del escenario, cosas que él mismo contaba, compartido, que a lo mejor se sabe poco. Pero bueno, esta característica del hermetismo que tenía Sandro debajo del escenario llevó a que proliferaran un montón de personajes que se jactan de tener la posta, un montón de situaciones y de cosas que a veces uno los contrasta, las verdades de cada uno son absolutamente contradictorias. Lo que vamos a contar es lo que sabemos recientemente y a veces sucede también que ante alguna duda, alguna consulta, la respuesta va a ser no lo sé. Eso puede pasar también. Preferimos decir eso a seguir alimentando mitos que no sabemos si son ciertos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por lo que se sabe. ¿Cómo arrancó y cuándo arrancó esta historia? Año 1980, Sandro invitado a un programa en Canal 11, que estaba acá en la avenida Pavón, 444, más cerca de Constitución. No, eso ya había sido en la década del 80. Lo de Mancera fue en la década del 60, cuando empezó con los de fuego y fue como su gran explosión. Esto fue en el 80, año 1980. Ya por ese momento se giraba algo que todavía sucede hoy, mandar un remisa al invitado a la casa para pasarlo a buscar, llevarlo al canal y después que lo vuelva a llevar. Y cuenta que venía por la avenida Pavón con la persona que lo traía y de repente le pidió que frene al frente, se bajó, empezó a ver el lugar, volvió a subir, siguió, hizo su nota y demás. Y comentó que se había imaginado acá un castillo y empezó a dibujar un par de dibujos de torres tipo del castillo con lunas llenas. ¿Por qué paró? No fue una revelación divina. Había una casa una típica casa de este barrio, una casa chorizo, sin ningún atractivo especial, por lo que se ve en alguna foto, una casa cuadradita, planta baja. Pero bueno, algo le llamó la atención. A los pocos días apareció el por inmobiliaria, compró la casa, se compró un tablero de dibujo como lo usan los arquitectos y empezó a bocetar castillos. Hizo, por lo menos de lo que nosotros sabemos, 4 tipos de castillos distintos estilos arquitectónicos, nada que ver uno con otro. Hasta que, bueno, se ve que el que le gustó es este, que es un estilo morisco, estas paredes todas blancas, bronceadas, las aberturas ojivales. Esto van a ver que vamos a recorrer todo el castillo, se repite en cada rinconcito. Sandro no armó la fachada de un castillo y un edificio atrás de la oficina común, se armó un castillo realmente, respetando todos los detalles arquitectónicos hasta los últimos rinconcitos. Vamos a empezar a ver esto que les decía. Guarda. Dios mío. Esto está colgado de acá desde hace 4 años. Cosas raras que suceden. Sabe que estamos hablando de él, así que lo estamos halagando. 4 años hace que está colgado esa foto. Ahora vamos a hablar de esa foto. Bueno, le decía el castillo de estilo morisco, que lo respetó hasta el último de sus rinconcitos. ¿Para qué quería hacerle un castillo? Bueno, ¿para qué querías una cosa? ¿Por qué un castillo? Que es algo que preguntan siempre, es algo que no sabemos. Realmente, ¿cómo se le ocurrió hacer un castillo? Vayan a saber. Un tipo, sí, amante de la cultura medieval, dinámica. En su casa hay estantes llenos de la biblioteca que hablan del tema. ¿Se consideraría mujer? Mirá, caballero. hay tal vez más cerca de eso me parece, pero sinceramente no lo sé. Lo que te puedo decir no te lo puedo aseverar, porque han dicho acá que quería traer a su reina y que por eso es un castillo. O sea, han dicho delirios. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta por qué un castillo. Pero les decía sí para qué.
quería tener su propio estudio de grabación. Él ha contado en alguna nota, en cierta época, que estaba bastante molesto con las discográficas, que grabar un disco, el hecho en sí de grabar el disco, se había transformado en algo mecánico, que uno tenía el estudio asignado a determinada cantidad de días, de horas, que a veces ni siquiera entraban todos los músicos y tenían que hacerlo por sesiones separadas. Y él quería otro proceso creativo distinto, quería estar con sus músicos, quería tocar, probar variantes. Así que él quería armar un Abbey Road porteño. Abbey Road, el estudio que grababan los Beatles, una sala que hoy todavía está en funcionamiento. Característica principal de la sala es enorme, es una orquesta sinfónica entera. Así que eso es lo que él quería hacer acá. Y lo primero que se encontró cuando empezó a desgranar todas las ideas y avanzar en el proyecto, empezó a venir con ingenieros de sonido, arquitectos para que lo asesoren, fue una respuesta casi unívoca, que acá no se podía hacer un estudio de grabación. Para entender el porqué de esa respuesta, hay que situarse en la realidad de 1980. La autopista 25 de mayo todavía no estaba terminada, la avenida Pavón era empedrada, casi todos los camiones que salían de la Boca, Barracas, en el oeste o en el suroeste, pasaban por acá. Y Sandro no quería un lugar solo para venir a tocar la guitarra con sus músicos y ensayar, sino que quería grabar realmente acá, comprar las máquinas para grabar. ¿Y qué era lo que grababan? Los vinilos. Era la época del vinilo, donde se hacía el surco, el máster, y después se copiaba. Así que lo que le decían es, mira, vos estás intentando grabar, va a pasar un camión, te va a vibrar todo, y se te va a poner todo. Así que ese detalle menor, pero tan crucial, empezó a desviarlo de ese objetivo rápido de tener un estudio, y fueron pasando algunos años. Van a escuchar en algunos documentales y en algunos programas que dieron la televisión abierta, que están en las redes, que la construcción del castillo demandó más de 10 años. Bueno, la construcción en sí no demandó 10 años. El tema lo que demoró es en arrancar, porque no encontraba la solución para poder hacer su estudio. Así que habían pasado ya algunos años en una gira por Chile del año 1986, que Sandro va y canta en el Casino Las Vegas. De repente dice que estaba cenando con un grupo de gente y le comenta este problema que tenía acá en Buenos Aires, este proyecto inconcluso en su estudio de grabación. Una de las personas que estaba con él, no sé si era dueño, miembro, pero integrante de una compañía, una constructora, y lo que les dijo es, mirá, acá tenemos más movimiento que camiones, acá hay sismos y sin embargo se graban discos. El problema es que no están muy acostumbrados a hacer edificios que soporten movimientos. El proyecto inicial de Sandro era un poco aprovechar parte de esa estructura y montar el castillo sobre eso. Lo que le quiero es que tenés que tirar todo abajo, levantar los cimientos. Debajo de los cimientos van con unas placas flexibles, dicho toscamente, porque yo no sé nada de construcción, son un grande cubo de goma, y sobre eso montás el edificio. Tenés que desencadenar del resto que se mueva para que eso actúe como un aislante. Así que bueno, volvió acá, el equipo dijo, si esa es la solución, vamos a seguir adelante. Porque otra de las cosas que vamos a ver, vamos a hablar de alguien que era obstinado, cuando se lo que tenía en la cabeza, tenía que hacerlo. Pero bueno, ya estábamos en el año 1987, habían pasado 7 años desde que lo compró, terminó de hacer el último dibujo del castillo en ese momento, volvió de Chile a fines del 86, hace el dibujo a principios del 87, no sé si lo habrán visto, uno en general cuando entra se queda mirando los detalles, está exhibido en la entrada, ahora cuando sacamos a recorrer, si no lo vamos a ver, firmado por él, y si han sacado una foto y comparan con el dibujo van a ver que es casi lo mismo. Era un poco su forma de encarar un montón de proyectos. Él dibujaba muy bien, entonces dibujaba sus vestuarios, dibujó este castillo, dibujó, y lo verán en las redes si quieren, el proyecto de su limusín, inspirada en la de Elvis, y él hacía siempre lo mismo. Dibujaba, buscaba quién lo podía llevar adelante y decía, quiero esto. Y esto tenía que hacer lo que había dibujado, ¿no? Así que ya con el dibujo totalmente armado, los interiores ya dibujados, encara la construcción en el año 87. La construcción sí le demanda 2 años y medio, casi 2 años y medio. ¿Somos todos argentinos? No. ¿De dónde son? Ah, bueno.
Siempre lo pregunto porque a veces los extranjeros no me creen, pero en Argentina cada tanto hay problemas económicos. No, Saquemos cuenta. No, ustedes yo sé que no tienen esos problemas tampoco. 2 años, se pusieron en el 87, termina el castillo rodeado en el 89. El país en ese momento estaba en un proceso de hiperinflación, 4.500% anual teníamos en ese momento, creo que le ganamos a ustedes. No era el momento de invertir casi 2 millones de dólares que le llevaba a ver las máquinas que quería traer y la frutilla del postre del proyecto. Quería volver a grabar un disco de rock y para hacer un disco de rock lo quería hacer con Tina Turner estrenando el estudio. Así que el combo era un poco complicado para hacerlo en ese momento tan inestable. Dijo, vamos a esperar un poquito a que esto se calme y después vemos cómo seguimos. Bueno, durante ese año, que el castillo quedó un poco ahí en stand-by, él vuelve a firmar contrato con la CBS, que había sido su primera compañía discográfica. Y bueno, tal vez el hecho de volver a esa primera compañía discográfica lo llevó a encarar un disco al que llamó análogamente Volviendo a Casa, ¿no? Por volver a ese lugar. Estábamos en los albores de la globalización, en los primeros años en los que empezábamos a ver esta cosa de que algo que se vende acá se hacía en otra parte del mundo. Así que la CBS lo invita a grabar en Estados Unidos. Graba ese disco en Miami. Y cuando está en el proceso de postproducción, en la época en la que se empezaba a definir, bueno, esto sale en disco, en cassette, en compact disc, empieza a ver y a entender que el CD, el compact disc, iba a arrasar con todo el proceso analógico de grabación, que esto se venía un cambio que iba a ser definitivo, y que todo ese proyecto que él tenía acá era obsoleto antes de haberlo instalado. Así que ponemos punto final a la idea del estudio, y el castillo muta en su intención a su productora. Nació en el año 91 Excalibur Records. Excalibur como el padre del rey Arturo, muy acorde a este espacio, a esta arquitectura. Creo que fue así, febrero, marzo del 91, que viene ya, acá ya había muebles, había espadas, escudos, armaduras, era realmente era entrar a un castillo. En el primer piso estaba la oficina de Aldo Aresi, que era su manager, ya no estaba Caranderlo, que había fallecido. En el segundo piso estaba la oficina de Sandro. Y Aresi, que falleció el año pasado, contó en una de sus últimas notas que le dio a las nenas, bueno, sus nenas, sus conocidas nenas, las más las que lo siguen desde el primer tiempo. Desde hace varios años tienen un programa que primero se llamaba Todo Sandro, desde hace algunos años se llama Sandro para Todos, y desde el año 2020 se emite desde el castillo. De hecho, bueno, hoy hay una reunión de fans, las vamos a cruzar en algún momento, están ahora en el auditorio o algo. Le contó a ellas en una entrevista que el primer día que él llegó, Roberto le dio las llaves en bounce, vino para acá, entró, empezó a recorrer, llegó al primer piso donde iba a estar su oficina. Claro, dice que llegó a un escritorio muy grande, un teléfono de línea, que en esa época ya era un logro, abrir la oficina y tener el teléfono instalado. Y dice que después de recordarlo, se sentó en su escritorio, lo llama a Robert y dice, che, Robert, esto está bárbaro. ¿Quién me va a limpiar? Esto es enorme. Así que de esa pregunta un poco descolgada que uno no espera cuando viene a conocer este lugar, se empieza a cruzar en esta historia alguien que tiene mucho que ver, que no soy acá, que es Olga Garavelli. Olga en ese momento, separada de quien ha sido su pareja, mamá de 2 hijos, escolar, país en crisis, había salido a limpiar casas para tratar de sostener la situación. Y pasando por acá, había un cartelito en la puerta que decía que se busca personal de maestranza y limpieza. Se hizo hacer una carta de recomendación por la gente con la que trabajaba. Apareció acá, tocó timbre y me atendió el propio Aldo Aresi, que cuando la recibió me dijo que en realidad, primero que mirara bien todo esto porque era bastante para una sola persona, pero que igualmente tenía otro desafío y otra prueba de cumplir, que era la inspección. Todo lo hermético que era sano. Debajo del escenario lo que menos querían era que acá hubiera alguien que empezara los gritos cuando te pasar por la puerta, que empiece a contar, con quién se reúne, cuáles son sus proyectos, qué anda. Así que iba a tener una prueba de sí, que no hizo un trato de confidencialidad, la verdad es que no
no lo firmó, no se lo propusieron, ¿no? Porque no quería, pero como que iba a estar, porque iban a estar mirando a ver qué tan discreta era. Acepta ese desafío, y el primer lugar de trabajo de Olga del Castillo es este paso que estamos aquí. Esto era la cochera del edificio, en lo que iba a ser el estudio de grabación, ese gran lugar que había hecho, con un techo de 6 metros de altura, está en el fondo, se ve transformado en un depósito. Sandro, además de su actividad musical, junto con un sonidista que era el Mosquito, rentaba equipos de iluminación, de sonido, espectáculos, así que ese lugar se transformó en un depósito donde había, todavía recuerdo lo que era al principio del 2000, una luz en un escenario, una cosa así, que además levantaba unas temperaturas que te derretían, así que por acá pasaban columnas de sonido, luces, y en este espacio hicieron una división con madera, como se estiraba en esa época, decía oficina de maestranza, y acá estaba Olga con sus cosas, y acá empezó su historia. Después veremos cómo, más adelante en la vida, contaremos cómo continúa. Pero bueno, este espacio es tal vez el más intervenido que van a ver en toda la visita, el resto intentamos respetar la arquitectura original. Acá lo que planteamos cuando abrimos fue un bar que esté abierto al público, de que la gente pueda venir, que estar un poco en contacto con el legado de Sandro, sin tener que hacer una visita guiada. La pandemia la verdad nos destruyó, si Dios quiere y todo salió bien, en octubre estaremos reabriendo el bar. Así que lo que habíamos hecho es un trabajo de curaduría para que quien venga pueda tener la experiencia de estar en un lugar que tenga una cierta línea argumental y nos pueda ayudar a recordar a Sandro en todos los aspectos. Arrancamos por esta pared que ahora nos quedó con un espacio en blanco, con un recorrido cronológico. Empezamos con el Sandro joven, década del 60, alguna etapa de Rangelandia, de Paraty, alguna foto que fue parte del booklet interno de algún disco, todas esas fotos coloridas, muy de la década del 60. Tengo una con una camisa verde. Una camisa verde. Aquella es la verde, lo que pasa es que es más oscura, la verde lobo. Sí. Pasamos a la foto que recién se nos vino abajo, que es una foto muy particular. Tal vez una de las imágenes que más se recuerda, Sandro, cuando uno lo recuerda, un poco tiene esta imagen. Primero es una fotaza de Aldo César, uno de los más reconocidos fotógrafos de la historia argentina. Esta foto colgaba de la oficina de Sandro, en el segundo piso. Durante algunos años fue su foto favorita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Decía que cuenta que no le gustaba mucho firmar autógrafos en papeles, servilletas, y que durante varios años, esta que era su foto favorita, para evitar eso de firmar en cualquier lado, llevaba copias en el bolsillo, porque la gente en general se acercaba con alguna foto para firmar, pero cuando uno lo hacía así, sacaba una copia de esta y te firmaba. Siempre con el pucho en la mano, por supuesto. Pasamos a una de sus batas, que simboliza tal vez todo ese padecimiento que tuvo. No es una de las famosas batas rojas de los escenarios, que ya después vamos a hablar de esas batas, sino de una de sus internaciones, en 2001, previo al nombre de la Rosa, empezaron a circular algunos rumores de que estaba muy grave, que se estaba muriendo, y bueno, quiso salir a tranquilizar a su público, y en los jardines del Instituto de Diagnóstico, detrás del building, salió a saludar a la prensa. Ahí está la foto abajo, poniendo los brazos con esa bata puesta, es la que tenemos ahí encima. Y allá arriba de la puerta tenemos. ¿No quieren sentarse o lo estoy parado? Igual acá. Gracias. Allá tenemos dos fotos, siempre decimos que es como el principio y el final. Una foto de la década del 60 de Olga Massa, usando muy joven, una foto muy conocida, que ha estado en varios libros, tapa de una biografía. Y a la derecha, una foto del año 2004, misma toma, mismo ángulo,
Una foto que fue sacada en el momento en el que hacía la profecía, que terminó siendo el último show en vivo que dio Sandro. Así que por eso hablamos del principio y del final de la carrera, ¿no? Los extremos. Allá en la pared de enfrente tenemos un poquito más el recuerdo artístico y empezamos a descubrir algunas cositas que les decía de la personalidad de este tipo, que era muy particular debajo del escenario. Hablamos de una persona sumamente detallista, obsesiva, que los rituales los transformaba en religiosos casi. Entonces, por ejemplo, cuando él empezó y las canciones llegaban después de todo el proceso a su estado definitivo, las pasaba a una hoja que tenía su nombrete. Hay una carpeta que tiene todas sus canciones, desde la primera que compuso, manuscritas, con las letras, su nombrete. En los últimos años ya había hecho blogs para componer directamente sobre la hoja membretada, pero eso es una de esos ritos y costumbres que respetó siempre. Ahí tenemos los manuscritos de Tetropongo y de mi amigo el Puma, dos clásicos de su carrera. Y arriba a la izquierda, lo que desde acá se ve como unas hojas así medias tachadas, es una poesía que se llama Estoy contigo, que estaba escribiendo en el momento en el que falleció. Que Olga, si bien le había propuesto una música, prefirió simplemente marcar el muy abierta. Y abajo a la izquierda, lo que acá se ve como una fotito cuadrada, es el simple que marcó el debut discográfico de Sandro. En el año 63, la CBS estaba buscando nuevos artistas, representantes de ese rock un poco alternativo, tenía un montón de nombres que no le llegaban a encontrar, si era progresivo, pero bueno, algo que era un poco el antagónico del Club del Clan, que era algo más, música más pasatista, más movida. Y bueno, hacía audiciones en el estudio, en la CBS, un estudio muy particular, parecido a lo que Sandro quiso hacer acá, un estudio muy alto, que la cabina de control estaba elevada, como balconeando, y dicen que cuando abrían las audiciones, la oficina del director artístico, el presidente estaban ahí cerca, cuando escuchaban algo que les gustaba, se acercaban para que firmen y le hagan un demo, y cuando no lo seguían haciendo pasar. Bueno, Sandro fue con Los de Fuego, hizo 2 intentos. En uno de ellos dice que se acercó el presidente de la compañía, después de escucharlos y sentirse ahí interesado en la música, los miró y dijo algo así como mucho pelo y poco jabón, y los mandó de vuelta a la casa, no les hizo firmar nada. Y como eso le pasó 2 veces, que aparentemente se acercaron, pero cuando los vieron no les gustó la imagen, Sandro, que era un tipo bastante muy de barrio, de calle, había hecho buenas ligas con el sonidista. La tercera vez que fueron, le pidió algo particular. Le dijo, mirá, dejá que los muchachos estén adelante, porque si ustedes recuerdan a Los de Fuego, el look que tenían era casi muy Beatles, trajecito, corbatín. Ahí el que desentonaba en ese aspecto era él, que iba con el cuero, el pelo largo. Así que puso a los muchachos de frente a la sala de control y él se quedó abajo, para que no lo pudieran ver así nomás. Así que, nuevamente, alguien se acercó porque le interesó lo que estaba escuchando. El aspecto de los muchachos era bastante decente y dijo que pasen a firmar. Y cuando lo vieron a él adelante, a vos te conozco. Así que lo que le propusieron fue, no vamos a contratarlos a todos, vas a grabar vos, solista, un simple, y si funciona, el año que viene graban un long play, que era lo que se tiraba en ese momento, y si no, siguen solo. Obviamente lo aceptó y grabó ese disco que ven ahí. Él entró en octubre del 63, así que se están por cumplir 60 años en ese momento, para grabar ese simple que tiene de un lado Es el demonio disfrazado y del otro Eso le llamas amor. Salió en noviembre del 63, funcionó muy bien y a partir de ahí bueno, comenzó la carrera. Sí, el primer long play que graba es con Los de Fuego, pero ese debut discográfico es un long. Pasamos a la derecha a un verdadero ícono de su historia, de la carrera de Sandro, que es la escenografía original del Hombre de la Rosa. ¿Sí? Y digo que es un porque cuando vemos la rosa no hace falta ver una foto, no hace falta poner el nombre, sabemos de quién estamos hablando. Un show emblemático de su carrera, del cual vamos a hablar un poquitito más antes de finalizar la guiada, ya muy cerca de su oficina.
Bueno, y por acá vamos a seguir descubriendo algunas cositas que le gustaban a Sandro debajo del escenario. Era un gran coleccionista de instrumentos. Guitarras, laúdes, violines, pianos, en la casa hay de todo. Pero no solo le gustaba tener instrumentos y tocarlos, sino que además trabajaba con algunos luthiers para hacerle modificaciones. Le gustaba probar, experimentar. Aquel laúd que tenemos allá a la izquierda, que lo tiene desde la década del 60, si ven la foto que está al lado, que es de la época de la película El Brujo de Amor, tenía otra tapa. Está como fumada la tapa, le hizo cambiar la tapa. Tal vez la mayor rareza de su colección es eso que él llamaba el laúd gitano, que es el que tenemos ahí en el medio. Si lo miran de cerca van a ver que las cuerdas que tiene sobre el diapasón no son cuerdas de guitarra, son de bajo. Las que son de guitarra realmente no apoyan sobre el diapasón, así que se toca como un arpa. Y además está amplificado, es eléctrico. Lamentablemente no hizo grabaciones con ese instrumento, pero bueno, es parte de esas cosas que le gustaba, que tenía un espíritu muy curioso, él probaba. Bueno, por acá tenemos un laúd hindú, me darle una foto con Ever Orlando, que fue su guitarrista por más de 20 años con ese instrumento. Antes de salir vamos a hablar de esa foto de arriba, y por acá tenemos, bueno, timbales, que hizo alguna película ahí con Elena Sedova, con escenas de timbales en las piernas, el violín que usaba en la película, para interpretar el loco del violín, abajo el látigo de la película El Brujo de Amor, y nos vamos un poquito más abajo y empezamos a ver algunas cosas así ya mucho menos conocidas. Empezamos ahí por la derecha, van a ver que hay un cáliz. Sandro arriba del escenario podía brindar con sus fans con cualquier cosa, con una copa de plástico. De hecho, en algunos de sus shows ha regalado copas de plástico con su nombre. En los camarines solo tomaba un cáliz. Agua, vino, champán, tenía 3 cálices en uso. El año pasado, por distintos aniversarios, Sergio Bengochea, el arquero de la selección, y Julio Boca, el bailarín, postearon recuerdos con Sandro en las redes. Si lo buscan en las redes, ellos lo van a encontrar. Uno está dando con una coca, el otro está con un champán, alimentos distintos, cada uno con la copa correspondiente, Sandro con su cáliz. Los ritos eran sagrados y en el camarín tomaban cáliz. Ahí atrás vemos alguna foto del camarín con el cáliz y la bata roja, que también fue un rito, pero que lejos de sostenerse, un rito que fue creciendo. Hay una historia de esto, yo digo que hay un montón de situaciones que sabemos porque fuimos recopilando, algunas son cosas que son contradictorias, pero la historia que todos los que lo han seguido, los que han estado cerca de él en alguna época, la cuentan de la misma manera. Lo único que cambia es el lugar. No sabemos si fue en Rosario, si fue en Junín, si fue acá en Buenos Aires, pero dicen que había terminado un show. Primero, perdón, ¿por qué la bata? ¿Cómo llega la bata? Bueno, en la década del 60 y al principio del 70, Sandro, si vieran el show de él, bailaba, se movía, terminaba empapado. Oscar Andrés en alguna nota dijo que en shows de estadios, esas luces que daban un calor enorme, que bailaba tanto, perdía casi 2 kilos en cada show de deshidratación. Entonces llegaba al camarín, estaba hecho sopa, entonces lo que hacían era, se sacaba la ropa y se ponía una bata para no enfriarse. Así que bueno, la historia esta que nos han contado varias veces es que él había terminado el show, la bata digo, al principio fue una bata común, en la medida que el caché fue más importante, fue roja, tenía sus iniciales. Y bueno, habiendo terminado el show, dice que había pasado ya un rato largo, que había terminado, y escuchábamos mucho en la sala. Me llamó la atención, ya habían pasado unos cuantos minutos y seguía escuchando así como un ruido, porque había mucha gente en la sala. Así que decide agarrar el pasillito que separa el camarín del escenario, se asoma y ve que había un grupo de sus fans, de sus nenas, que estaban ahí, todas muy alborotadas, muy excitadas, charlando y contándose cosas. Y bueno, estaban muy compenetradas y ni se dio cuenta que él estaba ahí arriba. Y con ese vozarrón que tenía, y siempre la chicaneaba un poco, les dice algo así como: ¿no las esperan en casa? ¿Qué hacen acá? Claro, estaban alborotadas, se dieron vuelta, lo ven en bata arriba del escenario, se alborotaron un poco más, terminó cantándoles una canción a capela, mandándoles a casa, y como les dije con el tema del sonidista de la CBS, tipo muy de calle, además con una sensibilidad muy especial para saber qué le gustaba a su público, a la gente. Se dio cuenta de que la bata algo movía y empezó a hacer el último bis en bata.
La bata empezó siendo, hacía el show, volvió a los camarines, hacía el Luis, se volvió al camarín y cuando llamaban de vuelta ya aparecía con la bata como diciendo se termina. Y después empezó a crecer, después ya fueron los Luises, ya terminaba el show, se iba un rato, se hacía llamar, corría la cortinita, ya en bate y decía que quiere de mí, estoy cansado, quién viene a dormir a casa. Y bueno, ya el último show terminó siendo prácticamente en bata. Así que ese rito, lejos de ser un rito de estos que respetó religiosamente, fue uno que fue tomando cada vez más protagonismo en la carrera y en los escenarios. Al lado del cáliz hay un vaso de whisky. Me encantaba el whisky, era casi su bebida alcohólica favorita. Dentro de los whisky, si bien tomaba de todo, en la casa, chivo al regalo, Roy Gonzalo, 21 años, una botellita, casi una botella de sal. Pero bueno, en esa época o era más accesible o no reparaban gastos. Por allá tenemos algunas que eran de su colección, de destaque que eran las de Chivas. Y a la izquierda, una copa de martini, algo que se sabía un poco menos, y uno de esos ritos casi religiosos. A las 8 de la noche, Sandro, que era el tipo de acostarse tarde y levantarse tarde, era como el primer aperitivo del día, el primer trago del día, era un martini seco con bifida. Pero, como le digo, el tipo sumamente detallista, casi haciendo religioso a los ritos, obsesivo con sus ritos. Yo les contaba al principio que le gustaba mucho dibujar. Cuando las computadoras personales empezaron a hacerse más masivas, se compró una PC y aprendió a usar un programa que se llamaba CorelDRAW, un programa de diseño. Lo primero que hace con el Corel es cambiar el cuadrante del reloj de su casa. Desaparecieron algunos números, aparecieron dibujitos, no había 5, había perros, hasta las 5 de la tarde había que sacar a pasear a los perros, y no había 8, estaba la copa de martini, porque a las 8 de la noche a la señora había que llevarle su copa de martini con bifida, que era su gin favorito. Y entre estos ritos que tanto respetaba y seguía, hay uno que era el que dicen que durante muchos años lo extrañó, que era el de juntarse con amigos en bares. Claro, a medida que la fama fue creciendo, fue imposible. Hay decenas de anécdotas de lugares donde se ha tenido literalmente que escapar, hay lugares donde ha salido por la ventana de un baño, varios lugares donde han tenido que saltar un tapial y se apareció en la casa de un vecino saliendo por la otra calle. Imagínate que escuchás ruido en el fondo y te aparece Sandro. Claro, yo no dejo Por no cerrás. Así que durante mucho tiempo le dio vueltas por la cabeza qué hacer para no perder esa cosa que tanto le gustaba. Y encontró la solución en un proyecto que llamó El Gitano Piano Bar. Ninguno lo había escuchado hablar del Piano Bar, pero el Gitano Piano Bar está dentro de Banfield, adentro de esa mítica casona. El tema es, yo tengo una imaginación enorme, y una billetera acorde, cómo hacía para compatibilizar todo el misterio de la casa con un bar. Bueno, vamos a la imagen que todos tenemos de la casa de Banfield, ese gran paredón, mirándola de frente, la puerta donde él ponía la tarima para salir a saludar, y del otro extremo la entrada de la cancha. Si cruzamos el paredón nos vamos a encontrar con una gran pileta de natación que va de lado a lado, un pileta enorme, un parque hermoso que se extiende, mirándolo de frente más que nada desde la mitad hacia la izquierda del terreno. Y hacia la derecha, el pasillito ese por el que se entraba y tenía el escritorio donde atendía, filmaba y atendía la prensa. Y la casa está sobre la derecha, mayormente vidriada, mirando a ese jardín, a ese parque. Del otro lado está la entrada de autos, que va hasta el fondo, doble y termina atrás de la casa como para poder entrar por la cocina. Detrás de ese caminito habían edificado las cocheras, donde todavía hoy están las Lucina, el Mercedes, el último auto que tuvo. Y arriba de las cocheras, durante muchos años tuvo un estudio de grabación pequeño, con el casero. Decidió resignar el estudio para armar el Gitano Piano Bar. Agarró uno de sus antiguos amigos, reformó un piano de cola, hizo que los laterales lleguen al piso, caño de bronce, banquetones alrededor. Es el piano que se ve ahí atrás de la barra. Que era el lugar como para ese piano que está delante de una barra que puede ser la envidia de un bar, porque donde viajaba se traía un trago. Y en ese lugar donde se juntaba con amigos, yo creo que debe ser como es la cosa que más impactó de todas las no sé si excentricidades, pero de las cosas que
que ha ideado y que ha pensado. Si se ampliara el plano, a la izquierda hay una columna, no sé si la llegan a ver. Si se ampliara el plano sobre la columna, una vez que lo conocí, vi algo que yo solamente había visto en películas, cuando era chico veía El Zorro. Hay una moldura en la pared, que en realidad no es una moldura, es una puerta escondida. Lo empujás, se abre y pasás un espacio donde hay 3 habitaciones, un baño. Entonces, si la noche se hace larga, si habían tomado mucho, si no estaban en condiciones de volver, se podían quedar a dormir ahí. Y recuerden, como les decía, esto está al fondo, hacia la derecha, atrás de todo el terreno. Entre las 3 habitaciones hay una puertita. Abrís esa puertita y una escalera que te saca al pasillo, a donde era atendía la prensa, y de ahí derecho a la calle sin pasar por la casa. Así que podías firmar un contrato, tocar un rato con él, estar toda la noche tomando algo, en la casa no la conocías. ¿Y qué pasa con su apellido? Su apellido no es Eduardo Sánchez. Sí. ¿No tenía un apellido gitano en el heredero del abuelo? No, su padre tenía apellido Sánchez. Claro, pero cuando viajó el abuelo, a Argentina, creo que tenía el apellido Papadopoulos o Papadopoulos. Papadopoulos No, era... Papadopoulos No, ahí es un apellido. se está mezclando Claro, cosas. está Papadopoulos era el mezclando griego que era el dueño de la cueva. No, el abuelo me parece que sí, que tenía ese apellido, pero cuando bajó le pasó lo mismo que a mucha gente, que le cambiaron el apellido por Sánchez. Cuando lo crucemos a Rubén Armentía, que es una de sus fans apostólicas, casi admiradora mayor de Santos, le vamos a preguntar eso. Yo justo vi un video el otro día que lo está entrevistando Carrizo, Antonio Carrizo, y él le cuenta esa historia. Que el abuelo era Papadopoulos, pero... No, Papadopoulos, ese apellido seguro que no. Bueno, o algo así. Porque Papadopoulos es griego. No, pero también hay Papadopoulos rumanos que son gitanos, que son calés. Le cuenta esa historia, que le cambiaron al abuelo el apellido cuando vino acá. Y por eso Ahora, se llama Sánchez. Me voy a sacar la duda, nos vamos a sacar la duda. En YouTube es entrevista. No, pero además, si esa entrevista está en algún lado, Mabel además la tiene. Así que seguro nos sacamos la duda rápido. Y la frutilla del postre de esa gran locura del Gitano Piano Bar es que después de tamaña inversión de tiempo y de ideas y de energía para armar eso, la experiencia no podía ser la de ir a tomar algo, abrir la heladera y agarrar una coca. Tenías que poder pedir un trago, así que cuando invitaba a alguien había mozo, barman. El problema es que cada vez que iba, si no podía el mismo, cada uno sabía hacer un trago, lo hacía de distinta manera, y eso tampoco podía pasar, así que se armó lo que tenemos acá atrás de la copa de Martini, que es la carta del Gitano Piano Bar, armada por él, que es ¿qué tragos podés pedir? Pero no solamente qué podés pedir, qué ingredientes lleva, cuánto de cada uno, si se bate, si lleva hielo, si se bate con tonelada de metal, de cristal, todos los detalles para que sea quien te atienda, la experiencia de ir y pedir un trago es como cuando vos vas a cualquier boliche y sabés cómo hacen cada cosa. Así que, como le decía, yo hoy diría que unos cuantos toques, ¿no? Pero muy detallista, muy obsesivo, amante de esos rituales que decían que eran casi religiosos, y esa era una personalidad que también la van a ver reflejada en la construcción que vamos a recorrer ahora. Bueno, a veces te dicen si esto es en Estados Unidos o en Centroamérica, donde convocaban multitudes. Esa foto es de la Sociedad Rural de Junín, provincia de Buenos Aires, año 1969, antes de llegar a Madison. Y las nenas, cuando vieron esta foto acá, me contaron una anécdota que ellas recuerdan siempre, que pinta un poco el nivel de popularidad que tuvo. En Argentina el segundo deporte más popular después del fútbol es el automovilismo. Y en esa época fundamentalmente la categoría que es el turismo carretera, que se llamaba así por correr en rutas y no en autódromos. Ese día que Sandro tocaba en Junín en ese momento, según el censo, había algo así como 55.000 o 56.000 habitantes. Las crónicas oficiales dicen que 50.000 personas pagaron entrada. Viendo el lugar, no creo que haya habido mucho control de acceso, me parece que había un poquito más. De acuerdo a qué consultas, había 60, 70, 80, ya ahí es imposible de saber, pero
fue terrible la convocatoria. Y ese día corría el turismo carretera de Chacabuco, que es la misma ruta, 70 kilómetros más. Fue tal la cantidad de gente de todos lados que se iba a ver a Sandro que tuvieron que suspender el recital. Hubo recital, pero no hubo automovilismo. Así que es una pequeña anécdota que nos marca que realmente estamos hablando de una figura que fue un ícono de la cultura popular, un ídolo con una llegada a su público, con un vínculo con su público que yo no vi en ningún artista, y eso hace que hoy, a 13 años de su partida, todavía nos estemos convocando semana a semana para recordarlo, para recorrer su espacio. Realmente es una figura única en la historia nuestra musical. Un plano de la propiedad. Tenemos un boceto, un dibujo, el último hecho por Sandro. Unas diferentes frases. Deja que el cantante Roberto Sánchez suba al escenario y Sandro ya no esté dentro de él. Todas estas fotos que tenemos por acá no fueron sacadas por ningún fotógrafo profesional, son fotos sacadas por sus nenas. Es una muestra que se llama Desde la Platea. Son todas sacadas de la primera fila, del pullman, algunas que se cruzó en el aeropuerto. Y funcionó hasta que Sandro decide dejar de actuar en vivo para dedicarse a, por lo menos, intentar revertir el problema de salud que tenía, que ya se había agravado muchísimo. Esto fue en el año 2004, después del show de La Profecía. Así que lo primero que se encuentra es, bueno, el dilema de qué hacemos con el castillo. Él pensó a lo mejor que Aldo Aresi, que era el manager, lo iba a seguir manejando durante un tiempo. Aldo en ese momento manager de Cheruti, Artaza, José Petrelles. Pero bueno, la verdad es que la respuesta que se encontró fue, mirá, en ese momento decidí yo con una reseña, un fax, me arreglo, no necesito todo este monstruo. Así que Aldo se puso una oficina en el microcentro y finalmente alguien le propone a Sandro poner una academia de música para chicos. La idea le gustó, era un poco esto de lo mismo que un poco la productora, porque le ha apadrinado a muchos artistas, esta cosa de formar y descubrir nuevos talentos, así que rápidamente dijo que sí, e hizo un contrato a los años, diría yo, una sola carilla, pocas cláusulas, no inventario, no objeto. Es un error importante, porque finalmente nunca en este espacio funcionó una academia de música para chicos, sino que pusieron un salón de fiestas. Un salón que se llamó el Castillo de los Sueños, si lo buscan en Google van a ver algunas fotos de cómo estaba en ese momento.
¿Qué tal? Hola, Así que ese espacio que está detrás de la puerta doble, que es el depósito del que les hablaba cuando hacer el estudio, hoy volvió a ser un depósito, por eso que no lo recordemos. Se transformó en la sala principal, el salón de fiestas. Del techo de 6 metros colgaba lo que fue la escenografía del último show de Sandro. No sé si fue la profecía. Sí. Bueno, ahora tiene un vitrón circular que lo llamaban la mandala, tenía casi 4 metros de diámetro. Colgaba de ese techo, era como la ornamentación principal del salón. La rosa estaba armada a un costado, corrida para que no se la vea. Y arriba, algunas de las cosas que más nos costó sacar cuando pintamos son las figuras de Mickey, Donald, Goofy, se ve que llevaban a los chicos de las fiestas para arriba. Pero bueno, no era algo como sucede hoy, que con las redes sociales, en 24 horas, con el acto vos sabés qué es lo que está pasando en un lado, en esa época no había redes sociales, y además en una época Gonzalo estaba totalmente abocado a tratar de resolver sus problemas de salud. Así que durante un tiempo largo no se enteró de lo que pasaba acá, hasta que estas casualidades, en algún momento Pablo, el hijo de Olga Gavetta, que sigue vivía en la casa materna y sigue viviendo hoy en la casa que está acá a la vuelta, estaba por cambiar de trabajo y Sandro le dice que no acepte todo el trabajo, que vaya a trabajar con él, que cada vez necesitaba más a alguien de confianza, que lo lleve, que lo acompañe. Y en uno de esos momentos en que Pablo lo estaba llevando, dice que para sacar los temas de conversación le dijo algo así como: che, no, que vi que anda al salón. ¿Qué salón? El Castillo. No, el Castillo no es un salón, es una academia de música. Él dice que empezó una charla medio rara, dice que sí, que no, dice, claro, vienen autos azules con puño blanco, bajas novias, a cantar muy bien. Así que le costaba creer que eso hubiera pasado, le dice que traer hasta acá, comprobó que finalmente funcionaba un salón de fiesta. Esto era el año 2008, y quedó con la gente que se lo había alquilado, que al año siguiente se lo iban a devolver. Al año siguiente la salud de Sandro ya mejoró considerablemente, tuvo casi todo el año entre internaciones, esperando un trasplante. En noviembre le hacen el trasplante. El 4 de enero de 2010 Sandro fallece. Durante ese año, lejos de devolver el castillo, la gente dejó de pagar el alquiler, pero bueno, la familia no estaba como para preocuparse por eso en ese momento. Pero meses después, cuando quieren retomar la devolución, se encuentra que no le dan por ella, no tiene respuesta que lo llamado, en buscar todo el documento y tiene que empezar un juicio de salud. El juicio duró hasta el año 2014. Para cuando pudieron volver a entrar, se encontraron con un castillo devastado. No había un solo mueble, una armadura, una espada, un escudo, una mesa. Se habían llevado literalmente todo. La escenografía de la profecía la habían descolgado, la habían soldado nuevamente porque pasaba por la puerta para llevársela, no apareció. Gracias a Dios se salvó la rosa, pero se encontraron en un lugar que ya estaba casi vandalizado y sin posibilidad de uso. Y ellos además con el mismo dilema que tuvo Sandro para nosotros, ¿qué hacemos con el castillo? Y ahí empezaron a aparecer algunas propuestas de venderlo, de tirarlo abajo, hacer un edificio, quedarse con un par de pisos. Y Olga, con mucha habilidad en algún momento me dijo que ella acá se siente sensible, que ella entró para limpiar, que conoció a su príncipe azul, que ni loca lo vende, ni menos lo tira abajo, que para ella es sentimentalmente más fuerte lo que siente por el lugar, que dice que incluso no bajo, que ya el lugar que estaba totalmente armado, cuando fue a vivir ahí, y todavía vive. Así que bueno, empieza a pasar el tiempo y no tienen respuesta de nada, ningún proyecto que cerraba, y ahí bueno, se empiezan a conjugar casualidades, causalidades. Yo soy sommelier, tenía espacio de degustaciones acá cerquita, conocí la posibilidad de una galería de vinos, empecé a buscar lugares en el barrio. Cuando entré acá, no tenía la menor idea de quién era el director y de nada de esto. Y cuando llegamos a poner piso con mi esposa, estábamos convencidos de que incluso la academia de vino solamente en los desperdicios del espacio que tenía tanta historia y tanto legado. Y ahí se empezaron a pasar cosas rarísimas. Mi doctor me dice que tiene que ser un centro cultural. Para tener un centro cultural tenemos que tener una asociación civil. Armar una asociación civil que lleva 3 años por lo menos. Un año antes unos amigos bailarines nos propusieron ayudarnos en la asociación civil, no por mis dotes físicos, pero sí con los papeles que los artistas les cuesta bastante llevarlos, así que
ya formábamos parte de una, nos salimos de acá, le dijimos a los chicos, pasó esto, hasta que armemos una asociación civil, podemos hacerlo con ustedes. Armamos un proyecto de nada, no tenía nada que ver con lo que estábamos pensando, pero bueno, ya cuando empezamos a plasmar un proyecto a través de una asociación civil, los números eran totalmente distintos y la propuesta económica casi no llegaba ni a la mitad de lo que ellos estaban pidiendo. Pero bueno, no ya lo teníamos, le hicimos llegar la propuesta y lo que pensamos que iba a ser una negociación dura, complicada, se transformó en 48 horas en que me llamara Pablo directamente, el de Olga, para decirme que aceptaba la propuesta con la condición de que en el contrato dijera expresamente que tiene que ser un centro cultural y que si no tenemos que encontrar el espacio. No, sonó raro, no conocíamos la historia, pero como el objetivo era ese y no teníamos otra intención atrás, dijimos que sí. Y así entramos, el último, perdón, entramos el último día de 2018, 30 de diciembre, nos abocamos durante todo 2019 a poner en valor el castillo, pintarlo, acomodarlo, amueblarlo, adecuar las instalaciones a las normas vigentes, trabajo enorme. Abrimos a fin de 2019 y con una propuesta muy grande de cursos, talleres, workshops. Pero bueno, nadie arranca un taller en diciembre para terminar en 15 días, así que dijimos marzo de 2020 arrancamos con todo. Tuvimos 2 años cerrados, o abriendo para 5 personas, 7, pero además en estos espacios reducidos, con los cupos, era venir como para decir estamos vivos, pero no había ningún movimiento económico. Y yo les dije en un momento que Olga tenía mucho que ver con lo que tenemos acá. Yo no la conocía antes de cruzarme, ni es que soy amigo, la veo cada tanto. Pero sí lo digo porque a los 4 meses ya de cuarentena la llamé para decir, mira, ahora estamos haciendo una banquita y tocando plata para nuestra, para pagar el alquiler. Si tenemos que seguir pagando los aumentos pautados semestralmente como teníamos, no nos recuerdo. Tenemos que cerrar y me pasó un montón de espacios culturales. Y bueno, de vuelta, como pasó con la propuesta que le hicimos, lejos de tener una comunicación, hasta que nosotros pudimos en 2022 volver a la actividad plena, seguimos pagando el mismo alquiler que teníamos pautado con el 19. La verdad que, insisto, es para destacar más que nada, porque si no, no tenemos acá. Una humildad que le dejó Sandro. Una humildad que le dejó Sandro. Sí, lo que pasa es que te digo, insisto, a veces uno prende la tele y escucha cosas y ve cosas y yo también tengo una imagen. Y de repente te encontrás con estas cosas que además son las que te permiten. Son reales. Pero son las que te permiten seguir estando, entonces es una obligación nuestra ética comentarlo con uno y decir, mira, estamos acá porque si no, no hubiéramos estado y ustedes podrían estar con Así que bueno, vamos a seguir recorriendo arriba. Les cuento algo, por esta ventana van a ver facilitarlo, no podemos acceder, por una serie de pinturas de salto. Miren después arriba de todo el Sí. Pocas comodidades, sí, porque en estos poquitos metros se ve, es una palabra que van a escuchar todo el tiempo, los detalles y la obsesión que le puso a todo. Todas las aberturas son ojivales. Esto implica que no hay una sola puerta que haya sido comprada en un mayorista de aberturas. Todo fue hecho específicamente a medida para este espacio. Y las lámparas También. A él le gustaban mucho los vitrales, entonces hizo poner en oficinas internas, porque esto es una oficina, y se hizo hacer las luminarias por el mismo herrero que hizo las puertas y las rejas. Las rejas, si ven, tienen un pequeño detalle, son todas macizas, como verán están como, vos hacías el gesto ahí, están como golpeadas, martilladas, donde se cruzan las barras verticales y horizontales, hay como un botoncito ahí que cubre esa intersección, que eso dice que era de la época en la cual no había soldaduras y se ataban como con alambres y eso era como para fortalecer esa unión. Es simplemente un detalle estético, pero hasta esos mínimos detalles se respetan.
desde la reja de entrada, el castillo ustedes vieron que pasaron la reja para entrar, todas las rejas ornamentales del interior, y terminó siendo poner una reja que no sabemos para qué todavía, ya la vamos a ver, en la azotea. Para subir esa reja, para llegar a esa reja tenés que poner una escalera, treparte al techo de tejas y caminar por las tejas hasta llegar ahí. Esas rejas también tienen exactamente los mismos detalles. Todo tenía que ser meticulosamente tal cual como lo había pedido. En algunos lugares del castillo ya van a ver, entre las cosas que se llevaron las luminarias. Como son piezas únicas, son irreemplazables, así que van a ver que hay un contraste que no tiene nada que ver con el resto, pero tiene que ver con eso. Así como el espacio de abajo era 100% Sandro, recuerdo sus fotos, sus discos, esto es un poco el motorcito del Centro Cultural. Vamos a ver un poco qué es lo que hacemos hoy. Por acá, por esta ventana, pueden ver algunas figuras más de las que mostré antes, que ahora les voy a contar ese. No. La piscina de él es el final de la visita. No, esto es un aula y eran dos archivos que de hecho nosotros tiramos la pared abajo para unirnos y generar un aula. Aula más tradicional, los talleres. Hay un grupo artístico en el barrio que se llama Grupo Artístico Boedo. No sé si algunos del barrio. Sí, yo. Bueno, viste las obras que hacen los chicos. Los chicos se dedican fundamentalmente a poner en valor la historia del barrio e intervienen en frentes de casas, de negocios, de edificios. Acá enfrente van a ver la Copa Libertadores que ganó San Lorenzo hace algunos años, pero no me pongas carita, ¿eh? No me pongas carita, acá somos cuervos. Yo soy gallina. ¿Eh? Yo soy gallina. Bueno, problema tuyo. No tenés problema de pareja, sino, van a ver Nosotros que somos hay de ferro. pinturas de Homero Mansi, del Papa Francisco, de San Lorenzo, de Sandro en algún recital, esquinas pintadas con motivos tangueros, todo lo que tiene que ver con la historia del barrio. Y un día los convoqué acá como para que dieran su toque en el patio, pero les dije, bueno, por favor, acá solo Sandro. Y me causó gracia porque el coordinador de ellos me dice, ningún problema, ¿cuál de todos? No te entiendo. Claro, me dice, al principio se parecía a Elvis, después era un rockero, después se puso un smoking y al final era un señor mayor que cantaba en bata. Un señor hermoso que cantaba bata. Tenés razón, háganlos todos. Y si ven las pinturas, está el Elvis, el rockero, el del smoking y sobre esta pared está el de la bata. Con la cuestión arquitectónica en cuanto al estilo de castillo, que como les dije abajo y lo van comprobando, se respeta los pisos de laja, la pared va a ser en todos lados, sino con otro detalle muy particular. Estas tuberías que ven acá son de lo que llaman ventilación forzada, en que uno inyecta aire y el otro la saca. Hoy es imposible habilitar un espacio como un centro cultural si no tenés un sistema de ventilación forzada y unos planos que llaman de mecánica. Pero esto se hizo en la década del 80, o se diseñó en la década del 80. Estos tubos son originales. A tal punto, es un disparate lo que hizo en esa época, que nosotros habilitamos el Centro Cultural, como les dije, a fin de 2019, cumpliendo las normas de Ciudad de Buenos Aires, que son las más estrictas del país, lejos, sin tener que cambiar un solo tubo ni una sola rejilla. Presentamos los planos de 1988 y con esos planos estábamos cumpliendo todas las disposiciones que hoy se están exigiendo. Bueno, estamos llegando al tercer piso. Ah, qué lindo comedor. Vayamos pasando por acá. Después vamos a seguir por ahí en el pasillo. Ahora empezamos por acá. Pequeño escenario. Disco. Después vamos a seguir por aquel lado. Ahora empezamos por acá y seguimos.
Bueno, este es el comedor del castillo. En este espacio se hace, por ejemplo, una vez al mes, degustaciones de vino, maridaje, programación vivo, peñas folclóricas, algo de trago. A veces se levantan todas las mesas, por ejemplo, el sábado que viene, llena de sillas, y hay un show musical, como todo, cambio de configuración. Acá hemos hecho ciclos de teatro, breve, bar. Así que, como todos los ambientes del castillo, vamos mutando permanentemente y tiene vida. Estas luces no son originales, como verán, no tienen nada que ver con el estilo del resto. Por lo que vemos en alguna foto, lo que había acá era arañas tipo ruedas, como las que había en el bar, con chiquitas, pero bueno, son de las que desaparecieron. Cuando llegamos a tomar los cambios de año. Vamos a pasar a la terraza. Bueno, vamos a la terraza. Qué lindo la araña. Dos depósitos de transporte. Piso superior. En este espacio, por ejemplo, durante el verano, tenemos un ciclo que se llama Clásicos en el Castillo, donde vienen músicos de la Sinfónica de Colón, de la Sinfónica Nacional, en formaciones chiquitas, de 3, de 4, precisamente por las dimensiones que tenemos, pero nada, lo disfrutamos, hay música en vivo, a veces hay degustaciones acá, sobre todo en verano. Ahora se sufre un poquito, pero la caída del sol se da justo ahí atrás, y si uno mira para aquel lado, no se ven edificios. Igual el sol cae justo atrás de la noche. 7, 8 de la noche es un momento ideal para hacer eventos. Y tenemos por ahí la reja que yo les contaba. Ese cable que ven ahí, en marzo hicimos un espectáculo con bailarines que terminaban bailando ahí en el borde de la cornisa, adelante, y los chicos para subirse pusieron el cable para no resbalarse en las tejas. Pero hay que poner la escalera, hay que caminar por las tejas y llegar a ir arriba. ¿Para qué la puso? Vaya uno a saber. La casa de al lado, hoy, 40 años después, sigue siendo un piso más baja y el edificio de al lado es lo mismo. O sea que el hombre araña o... Bueno, pero claro, la seguridad, claro. Pero igual lo que les digo es, si la miran detenidamente, los hierros están trabajados, se cruzan las barras horizontales y verticales, está el botoncito, todo cumple los detalles, todo hasta el mínimo detalle. Vamos para adentro, está fresquito. Ve que hace una casa y puede entrar. Sí, sí. Está saludando yo en vivo. El espacio para nosotros, como verán por ahí en alguna pared, es un espacio de arte. Cada tanto hay muestras de pintores, de fotógrafos, y cuando no la hay, la familia nos presta todo este material fotográfico con el que armamos esta muestra que llamamos Sandro Inmortal, que es un recorrido cronológico por la historia artística de Sandro. Vamos a empezar por esta foto, tal vez la más antigua de los de Fuego, un Sandro casi irreconocible, que todavía no cantaba. Está por acá. Un Sandro de 16 años. El parche de la batería decía Los de Fuego. Y él era la segunda guitarra. ¿Qué pasó? Bueno, un día llegaron a un show. Algunos dicen que fue una especie de ataque de pánico, diríamos hoy. La cuestión es que el muchacho que tenía que cantar se quedó sin voz. La alternativa era, nos volvemos a casa sin cobrar un mango, o alguien se anima y canta. A Caradura lo llamaron, dijo, salgo yo a cantar, vamos a cantar temas de Elvis. Eso sí, no sabía inglés. Pero de alguna forma lo ha cantado y lo ha cantado bien, porque a partir de ese momento la historia en la banda cambió, algo se quebró, y ya 2 años después tenemos la famosa foto del programa de Pipo Mancera, de Sábados Circulares. Ya la batería decía Sandro y Los de Fuego.
Los muchachos seguían teniendo, como les decía antes, ese trajecito tipo Beatle, el corbatín, ese aspecto más civilizado. Él ya se vestía de negro, tenía el jopo, la campera de cuero que ya acá le había tirado, y empezaba a desprenderse y a emerger como una figura sobre el resto de la banda. Vamos a bajar un poquito más. Nos vamos a concentrar en esa foto, pero si quieren avanzar, así pueden estar todos. Qué linda frase, ¿no es? Avancemos un poquito más, así pueden ver esta foto, que para mí es un poco el sinónimo de la crueldad del rock para Gonzalo. Cuidado que hay un pequeño desnivel ahí. ¿Por qué digo esto? Porque habrán visto un montón de documentales, un montón de reseñas del origen del rock nacional, donde se habla de un lugar emblemático, la cueva, donde se juntaba Mori, Tanguito, Pajarito Saguri, Lito Nevia, el Negro Rada. Bueno, en realidad la cueva no se llamaba la Cueva Secas, era la Cueva de Sangre. Ahí lo ven en la foto esta que les decía que vamos a ver, que nos concentremos en esa foto. Avenida Pueyrredón, 1723. Inicialmente era un cabaret que se llamaba Jamaica. Cuando cierra el cabaret, lo alquila un griego, que ahí es donde me parece que era Papadopoulos o Salopoulos, pero ahora no vamos a sacar la duda, y pone la cueva el nombre del griego, y se empezaron a juntar músicos de jazz. Entre ellos había un nexo con estos rockeros emergentes, que era el Gato Barbieri, que empezó a llevar a algunos de ellos a ese lugar, a escuchar buena música, y ahí se enteraron que el griego no estaba muy conforme de cómo les estaba yendo, y que si alguien le pagaba el fondo de comercio, le dejaba el local con un monito. Ahí se lo fueron a buscar a Sandro, en el 64. Sandro ya había grabado ese primer LP, era el único de ellos que tenía un billete en el bolsillo, y él acepta ir a sentarse con el griego, negocia con él, le saca toscamente el cartelito, el nombre del griego, el pobre Sandro, y la cueva pasó a ser la Cueva de Sandro, el lugar donde se juntaban todos estos muchachos que decíamos recién, que como lo describe Lito Nevia en algún video que está en YouTube y que lo pueden buscar, bueno, dice que no se enoje nadie, pero un antro, un sótano, primer subsuelo, sin ventilación, todo el mundo fumaba, no había plata para decorarlo. Entonces, ¿qué hacían? Entre todos encontraban el póster en una revista de alguien que les gustaba, lo arrancaban y lo pegaban en la pared. Si uno mira la foto, la verdad es que miren lo que hay atrás de la puerta, no da muchas ganas de entrar. Pero lo cierto es que era el lugar donde se juntaban todos y que fue un lugar, hoy hablaba de los ritos y la casi religioso para ellos, era juntarse ahí porque era el único lugar que los contenía, básicamente, aunque tenían 2 por 3 allanamientos, los muchachos militares del rock, así que no era muy bien visto por la policía. ¿Qué pasa con la cueva? De acuerdo a quien le pregunten, a uno le va a decir que a Sandro ya no le gustaba el ambiente que se estaba generando. Yo creo que hubo un poco es un sentimiento medio yo diría de pudor de él, en no avisar que no renovaba contrato y que lo cerraba. También está en YouTube algunas reseñas, una de Nevia, una de Morris, que dicen que, claro, llegaron al lugar y lo encontraron cerrado y un poco se sorprendieron y de hecho se sentaron en el cordón de la vereda y la frase que dijeron ahí, que les quedó flotando, fue ¿a dónde vamos a naufragar ahora? Después la historia se completa un par de meses después en el Baño de la Perla, en 11, cuando le incorporan esa frase al estribillo de la balsa. Pero ¿por qué hablo del pudor? Porque Anderle lo había convencido a Sandro de que era necesario cambiar de estilo, cambiar el perfil, tener un público más amplio. ¿Qué es lo que termina pasando? Lo ven en la foto de enfrente. Año 1967, Sandro participando del primer Festival Buenos Aires de la Canción, en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, festival que le gana por un voto a Daniel Toro, un cantante famoso de la época, me canta Quiero llenarme de ti, y es como el gran punto de inflexión en la carrera de Sandro, el gran punto de lanzamiento de la carrera de Sandro. Por ganar ese festival, a Sandro lo invitan a Viña del Mar en el 68.
es el gran suceso de Viña del 68, sin concursar, pero fue como artista invitado. Pero además pasó una cosa rarísima. Yo le decía, fines de los 80, principios de los 90, empezó la globalización. Esto fue en el 68. La actuación de Sandro fue tan espectacular en Viña que esa actuación empezó a comentarse en distintos países de América y Sandro se pasa el 68 y el 69 entre grabando películas y viajando por México, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Perú. Empieza a gestarse el mito de Sandro de América, que se termina de consolidar el 11 de abril del 70, cuando Sandro se transforma en el primer artista latino en llegar al Madison Square Garden de Nueva York. Así que ese punto de inflexión y de lanzamiento se dio en el Teatro San Martín. Y su película Quiero llenarme de ti fue en la década del 70. Yo con los años de las películas según eso. Sí, yo lo sé porque lo llevé a mi marido 8 veces a verlo. Por eso lo llevé, A ver, fuimos. si es de la época de Quiero llenarme de ti, el festival lo gana en el año 67. Claro, así pero que en la década del 70... debe haber sido cuando en el sacó... 68, 69. No, 70. La década del 70. El 70 sí, la mayor cantidad de películas sí, lo hay hasta principios de los 80. yo porque lo asocio que cuando conocí a mi marido fue en el 70 y fuimos 8 veces a verla. Bueno, no te quedaste con las ganas, te acordaste. No, olvídalo. Por acá ya tenemos algunas reseñas cronológicas. Esta foto que he sacado en Nueva York un año antes de la presentación en el Madison ya nos da muestra un poco de lo que estaba generando Sandro. Era la época en la que el tamaño de la letra en la marquesina hablaba de la importancia del artista. Comparen la de Sandro con Celia Cruz y van a ver de lo que estamos hablando. Ya por acá, este no es Maxwell Smart, antes de que lo pregunten, es Silvio Soldán. Está igualito a la gente 86. En una anécdota que en estos hay siempre alguna reseña de quienes están en la foto, que dice que cuando Sandro iba a Canal 9, los productores no estaban muy contentos porque le decían que daban charquitos cuando se iban las nenas. Y la verdad yo siempre pensé que era un mito. Yo estaba convencido de que era un mito hasta que un día en una guiada como esta, 2 señoras que estaban acá, se codean. Y una le dice a otra, contale. Bueno, no lo dice por mí. Pero se me puso a bailar adelante, me aflojé, me dice. Así que no era un mito, pasaba. Este muchacho que está acá entregándole una serie de discos de oro y de platino es el que en algún momento, con una visión bárbara, dijo mucho pelo y poco jabón. Estamos hablando de un artista que tiene 14 discos de oro, 7 discos de platino, un par de discos de diamante. Cuando se dieron por última vez estos discos, estas distinciones, cuando se grababan los discos, se daban cada 100.000 copias vendidas. Sandro en su época los ganaba cada 1.000.000 de copias vendidas. Como para tener un poco de dimensión de lo que fue como artista en toda América. Por acá tenemos un pequeño resumen de la locura que generaba Sandro, similar a la que generaban los Beatles, por ejemplo, o Elvis. Esto es en el aeropuerto de Cali, la gente esperándolo arriba de los techos. Si lo googlean, Sandro en Cali, van a ver algo parecido a lo que fue la salida de la selección de Seiza cuando volvieron de Qatar. Es una limusina negra en una marea humana que parece que va a ser imposible que salga. Eso era Sandro en Colombia. ¿Terminó? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Por acá es la lectura de que valía la pena de llevarlo a Sandro y lectura que era muy bobo para los negocios. A partir de ahí empezó a abrirlo cada vez más. Ya nunca más se volvió en Luna, pero otro de los hitos de Sandro, que vuelve a Luna cuando cumple sus 25 años con la música. Hace 6 Luna Park llenos y la gente le pedía más. El problema era que ya no tenía reservado a Mercedes Sosa. Así que no puede hacer más Luna Park, hace un convenio con el Astros y después de hacer 6 lunas mete 10 teatros Astros festejando sus 25 años, siempre lleno. Volvemos a lo mismo, eso es lo que generaba, era una cosa increíble. Y en los 90, este show cada tanto lo pasa Crónica con el trajecito blanco. Y en los 90 vuelve a cansarse el smoking y a reversionar clásicos. Vamos a pasar a esta sala antes de que salga. ¿Vuelve a terminar?
Algo que me enamoró de mi marido para las pastillas de sal. El video que vieron hoy, me decía, yo me casé porque mi marido se parecía a Sal. Bueno, mi marido no se parece, tenía usaba las pastillas. Sí. ¿Podemos salir? ¿Sí? Bueno, la chica sale que había encuentro mensual, que hay fans. Salen las fans. Cuando hay... Espérame que termine. Marquen distintos hitos en su carrera y como lo pensamos justo antes de la pandemia, se cumplían 50 años de la llegada de Sandro al Madison. Toda esta pared rememora ese momento, que además no solo fue la primera vez que llegaba un artista latino al Madison, sino que tuvo un condimento muy especial. Fue el primer show en la historia de ser transmitido vía satélite. Había habido algunas transmisiones previas de cosas en estudio, pero el show en vivo fue el primero. No fueron los Stones, los Beatles, no fue Sinatra, fue Sandro en el Madison. 40 cadenas de televisión tomaron esa transmisión. Se puede escuchar, en esa época se estilaba Caballo Maestro de Ceremonia. Sandro fue con Cacho Fontana. Lo pueden buscar en YouTube. Cuando Cacho Fontana nombra uno por una las 40 cadenas que van tomando esa transmisión. Y una foto que a mí me encanta es aquella que habla un poquito también de ese carácter de Sandro que yo le decía, medio rupturista, algo de probar. 10 de abril del 70, cuando en los 80 Maradona bajó un avión con un tapado de piel, era una cosa nunca vista, ¿no? Bueno, Cacho Fontana de traje, pelo a la gomina, como se usaba en ese momento. Sandro, pantalones nevados, polera y tapado de piel. 10 de abril del 70. Le gustaba correr los límites, probar y provocar un poco. Y eso es parte de lo que hizo el Madison. Esto fue una revista que después salió específicamente cubriendo su llegada al Madison. Por acá tenemos una foto de yo les hablaba del único show que tuvo Sandro propio en 40 años de carrera. Participó en centenares de programas como invitados, en sketch, cantando, protagonizó novelas en Puerto Rico. El programa propio tuvo solo, como bien decías, querido Sandro, que lo grabó, así como el contrato que les dije abajo, lo grabó Los Sandro. Como es a Los Sandro, no quiso que nadie interviniera en la parte artística, se alquiló un estudio independiente donde hoy funciona Crónica, ahí cerca del Bajo, grabó todo él ahí. Él eligió quiénes eran los artistas invitados, qué ponía, cómo era la producción, se encargó de supervisar la edición y le vendió a Canal 13 las latas con una condición en el contrato de que solo se podían cortar para agregar publicidad, pero no la podían volver a editar. El programa era el que él quería. ¿Por qué hizo tanto hincapié en eso? Porque así como con la vestimenta le gustaba ser rupturista y pensemos que se filmó entre fines del 89 y principios del 90, pero los programas más vistos de nuestra televisión en esa época, Grandes Valores, Feliz Domingo, Seis para Triunfar, escenografías estáticas de madera, Solo Badía y Compañía, que proponía una especie de teatro, la más avanzada. Bueno, cuando Sandro querido Sandro, hace casi un programa distinto por cada invitado, y a veces eran 2 o 3 invitados en un programa. Entonces, cuando estuvo Estela Raval, era un palacio con arañas con caireles y las bailarinas con miriñaque y él con smoking, y cuando estuvo Papo con Riff, era el Harlem, era el Bronx, digo, con los tachos prendidos fuego, la Harley y el Citroën, el único capaz de juntar una Harley con un Citroën. Y cuando tuvieron los Tupu Tupu era un patio andaluz con un aljibe, era una producción terrible para lo de la época, no se estilaba eso. Duró una sola temporada, pero Martín Fierro es el mejor programa de la televisión del año 1990.
Este otro hito tiene que ver con el Festival Buenos Aires de la Canción, que les contaba antes, que Sandro gana en el 67, es el momento de la entrega del obelisco de plata, que era el premio del festival. Por acá vamos a otro ícono en su carrera, pero que no fue un ícono único, sino que se fue dando con el tiempo. Durante 10 años, Sandro fue el número más taquillero de los carnavales de Buenos Aires. Hasta que los carnavales se suspenden en la dictadura, los últimos 10 años, en Vélez, en San Lorenzo, en Comunicaciones, donde estaba Sandro, era la mayor taquilla del carnaval. Era básicamente un artista mundial. Por este lado, bueno, nos volvemos a la sesión de fotos con Aldo César, esa que vino abajo, que se nos vino abajo y que misteriosamente se cayó después de 4 años, es parte de esta misma sesión. La verdad que el encuentro como de dos íconos, de dos grandes, y se ve reflejado en cada una de las fotos. Realmente es increíble todo lo que se hizo en esa sesión. Fue parte de una sesión que César llamó Grandes Ídolos Argentinos, la expuso en el Luna Park, estaba Maradona, Fangio, Vilas, Sandro, Borges, pero lo puso en ese nivel. Por acá, hoy les hablaba del disco Volviendo a Casa, cuando vuelve a la CBS, la época en que termina el Castillo. Sandro, con esta historia de tener eso de volver un poco a los orígenes y Volviendo a Casa, quiere reeditar una tapa del disco del 64. Se vuelve a poner la polera roja, se vuelve a poner las rojitas, el taburete blanco y la guitarra en la pata. Esta que tenemos por acá, impecablemente conservada. Yo les decía que tenía muchos instrumentos, salen cada tanto a muestra, la familia tiene 7 distintas, que tenía Sandro, maravillosamente conservadas. Otro de los hitos de su carrera, la llegada al Carnegie Hall. Después de haber llegado al Madison, ya tenía ese objetivo cumplido, no se conformaba, siempre tenía un pasito más. Va a cantar el Carnegie Hall, obviamente no llena. Algún día alguien me explicará por qué le cortaron la cara cuando sacaron la foto, pero bueno. La cuestión es que esta presentación la marcamos como un hito porque en una nota que hace poquito pasaron las nenas en su programa, él contó por qué después no quiso volver al Carnegie Hall. Se enojó bastante con la gente de la sala. Ese día que él cantaba había un festival de artistas puertorriqueños antes, así que le entregan la sala un poco tarde, apenas con espacio de tiempo como para ver dónde se podía mover y demás. Dice que estando ahí, ve la bandera puertorriqueña, la bandera norteamericana, y le dice a un asistente de sala, che, no se olvide la bandera argentina. Y el tipo le dice algo así como, tenemos estas dos y quedan estas. Son latinos. Sí, somos todos latinos, yo soy argentino. Si no está la bandera argentina, no canto. Tengo que tener una bandera argentina en Nueva York. Hoy con un WhatsApp más o menos te lo podés arreglar. Alguien salió disparado de la embajada, el embajador no estaba, hubo que localizarlo, explicarle lo que pasaba, que autorizara a alguien a sacar una bandera, llevar la bandera al Carnegie Hall, que yo arrancó más de 1 hora tarde. Que para los estándares de la época, y de Estados Unidos sobre todo, un escándalo. Pero el tipo cantó con la bandera arriba del escenario. A partir de ahí, los que lo vieron en el Gran Rex, los que lo vieron en el Astros, e incluso en algún teatro del Gran Buenos Aires, habrán notado que en cada show la bandera seguía arriba. No fue esa, pero el tema de la bandera se transformó también en uno de esos ritos que lo siguió a lo largo de su carrera. Eso empezó el 23 de junio del 73 en Nueva York. Y por último vamos a hablar de esta foto que sacó Mabel Armentía, la que organiza estos encuentros de fans, que es del show El Hombre de la Rosa. Les contaba abajo que vamos a volver a hablar un poquito de ese show. Año 2001. Lo que parecía el cable del micrófono, como verán, ya era un asistente que le tiraba un poquito de aire para que pueda recuperarse mejor. Y El Hombre de la Rosa se llamó así porque paralelamente al show de Sandro había una obra teatral con Matías Santoyani y con José Camero que se llamaba El Hombre de la Rosa. Entonces a cada performance de Sandro le seguía un cuadro de esa obra teatral. ¿Por qué tuvo ese formato? Bueno, dice que era un tipo obsesivo por la calidad de lo que le podía dar al público y que ya no estaba en condiciones de hacer 2 horas de show seguidas ni de casualidad. Entonces, mientras Santoyani y Camero estaban en el escenario, no conforme con la manguerita, se iba al camarín donde había las cámaras de oxígeno que le ayudaba a recuperarse mejor y a afrontar la parte que seguía. Es un show recordado por todos. Todavía se estilaba que cuando la mujer quedaba embarazada, dejaba de trabajar para criar a los chicos. Y Aldo le dice a Roberto algo así como,
que la verdad que ellos no eran oficinistas, no venían acá de lunes a viernes a cumplir un horario, podían pasar meses que a lo mejor estaban viajando y no pisaban. ¿Para qué tener una secretaria cada uno? ¿Por qué no dejarla a Olga como encargada del castillo? Ya había demostrado que podía hacer más que limpiar y que además era discreta, así que le proponen ser una especie de encargada, de intendenta del castillo, estar acá, atender los llamados y ocuparse de que esto esté impecable siempre. Olga acepta, para ella es una mejora importantísima, y este pasa a ser su lugar de trabajo. Entre esa columna y la pared había un mueble con un conmutador, taburete, mirando hacia el pasillo, y ese pasó a ser el lugar de trabajo de Olga, y detrás de esta puerta era la oficina de Sandro. Nosotros transformamos esta oficina en un auditorio. Llamamos auditorio Roberto Sánchez, obviamente, que es la dueña de casa. Les invito a pasar. Como les decía, esta era la oficina de Sandro, por allá al fondo estaba su escritorio, en el medio de aquella pared colgaba, la foto que se me cayó, la francesa del bar, su foto favorita detrás del escritorio. Por acá había un gran juego de living y una tele grandota, en la época que tele de tubo, esas que eran un mastodonte. Y cuando nosotros entramos a reciclar este espacio, la idea era poner acá la vitrina que vieron ustedes, donde estaba el vaso de whisky, la copa de martini, la que vieron abajo. Empezamos a sacar todo y nos encontramos con una pequeña bodega, que es esta, como verán, puertita chiquita, pero siempre es igual, ¿no? No podía ser de otra manera. Cuando sacamos la cosa que había en la bodega, nos encontramos con la leña que le quedó de la última época y la pinza que usaba, esa que está toda oxidada ahí. Y la verdad es que habiendo intervenido tanto el espacio, metido las butacas y armado el auditorio, nos pareció bueno dejar un rinconcito que conservar ese espíritu original de quien construyó todo esto. Así que pusimos los pedazos de madera tal cual los encontramos, dejamos la pinza oxidada ahí y ahí quedará. No la vamos a tocar y será el testigo y el recuerdo de lo que funcionó en este espacio. Se quedaron todos juntos. Y bueno, con este atardecer nos despedimos. La verdad que está muy buena la experiencia, se las recomiendo. Bueno, compartan el video, suscríbanse, que es importante. Así que bueno, nos estaremos viendo en brevedad. Chau, chau.